Hay momentos en los que no solo estás triste, estás roto o rota. Momentos en los que ya no puedes con nada, ni contigo, ni con los demás. Momentos en los que te despiertas con un vacío que te devora por dentro. Y te duermes deseando no despertar más. Y si estás viendo este video, probablemente estás ahí, al borde, sin fuerza, sin rumbo, pensando en que nadie entiende la profundidad de lo que estás sintiendo. Pero yo sí lo entiendo. Y por eso estás aquí. Porque aunque estés totalmente destrozada o destrozado, hay algo dentro de ti que aún no se ha rendido. Y ese pedazo que sigue vivo es el que vamos a rescatar hoy. Estar totalmente destrozado no significa que estés exagerando, que seas débil o que no sepas lidiar con la vida. Significa que viviste algo que fue demasiado para tu mente, demasiado para tu cuerpo, demasiado para tu corazón. Puede haber sido una pérdida, una traición, una ruptura que te dejó sin respuestas o una serie de decepciones acumuladas, o simplemente ese día en el que todo colapsó. Y no importa si los demás te dicen que ya deberías estar mejor. Tú sabes que algo dentro de ti se rompió. Y quiero que sepas esto desde el principio. No estás solo o sola en esto, aunque la soledad parezca envolverlo todo, aunque nadie sepa exactamente lo que estás sintiendo, aunque el mundo siga girando como si nada. Tu dolor es real y mereces ser escuchado. A veces lo único que necesita una persona para empezar a sanar es alguien que le diga: no estás loco o loca. No estás exagerando. Lo que sientes es válido y sí, duele mucho. Así que quiero explicarte algo importante. Nadie llega a estar totalmente destrozado de un día para otro. Es un proceso, un acumulado de heridas, silencios, exigencias, pérdidas y renuncias. Y muchas veces lo que te termina rompiendo no es lo que te pasó hoy, es todo lo que no se resolvió antes. Es la última gota que rebalsó el vaso, que ya venía lleno desde hace años. Y lo más doloroso es que muchas veces esa ruptura interna llega cuando más estabas intentando sostenerlo todo. Cuando diste tu mejor esfuerzo, cuando callaste tus emociones por no incomodar, cuando hiciste cargo de todos, pero menos de ti. ¿Te suena familiar? Esa es la trampa. Te rompiste por amar tanto, por darlo todo, por aguantar de más, y por eso duele tanto. Porque no fue egoísmo, fue entrega. Y al final pareciera que el mundo solo devolvió silencios o abandono. Y este bloque es vital, porque cuando estás destrozado, lo primero que quieres es que alguien te diga cómo dejar de sentir eso. Pero la verdad es que no puedes forzar tu sanación. No puedes correr cuando apenas estás empezando a aprender a pararte. Así que el primer paso no es dejar de sentir, es dejar de exigirte para salir tan rápido. Así que el primer acto de amor contigo, deja de luchar contra lo que sientes. Llora si es necesario, grita si es necesario, calla si eso te calma. No tienes que ser funcional, tienes que ser humano. Segundo paso, busca lo seguro. No necesitas grandes respuestas, solo una cosa que te ancle. Un lugar tranquilo, una voz que te escuche, una taza caliente o tu respiración. El cuerpo necesita sentirse a salvo antes de intentar repararse. Y tercer paso, nombra tu dolor. Decir: estoy destrozado porque me abandonaron, porque me siento insuficiente, porque ya no tengo esperanza. No te debilita decirlo, te libera. Y te voy a contar una historia que representa a muchas personas que he acompañado. Podría ser la historia de alguien que conoces o incluso la tuya. Ella se llamaba Clara. Después de una separación de pareja muy violenta emocionalmente, perdió todo: su autoestima, sus ganas de vivir, su red de apoyo. Su familia no entendía su dolor. Sus amigas estaban ocupadas en sus vidas y su expareja le había convencido durante años de que no valía nada. Hubo un día en particular en el que Clara se levantó, fue al baño, se miró al espejo y no se reconoció. Literalmente no se reconoció. Dijo: no sé quién soy, no sé por qué estoy viva. Ese fue su fondo. Y ahí, en ese punto sin retorno, pasó algo distinto. No fue una iluminación, fue una frase escrita en una hoja arrugada que encontró en su propio cajón. Decía: lo único que tienes que hacer hoy es no rendirte. Clara no sabía de dónde había salido esa hoja, pero ese día no se rindió. Llamó a un terapeuta, empezó a escribir todas las noches lo que sentía y le dio nombre a su dolor. Y muy lentamente fue recuperando algo de sí. No se volvió fuerte de inmediato, pero sí se volvió honesta consigo misma y desde ahí empezó a sanar. Hay un momento en el dolor profundo donde todo se vuelve oscuro. Ya no solo estás triste, te sientes completamente perdido o perdida. No sabes qué hacer, ni para qué seguir, ni quién eres realmente. Y cuando estás ahí, la mente te juega en contra. Te dice que nunca vas a salir de eso, que nadie va a ayudarte, que siempre vas a sentirte así.
Pero quiero que escuches esto con atención. Tu mente en crisis no dice verdades, dice desesperación. Tu cuerpo en trauma no dice futuros, dice urgencia. Lo que sientes y pienses en tu peor momento no es una profecía, es un reflejo de tu saturación. Entonces, no tomes decisiones desde ahí, no te juzgues desde ahí y sobre todo, no te creas todo lo que estás pensando en ese abismo, porque incluso si no lo ves, toda oscuridad contiene una puerta. Y a veces lo único que necesitas es que alguien te recuerde dónde está esa manija para abrirla. Así que vamos a ordenar un poco lo que está ocurriendo cuando estás totalmente destrozado. Hay un patrón emocional que se repite en casi todas las personas que llegan a ese punto. Etapa 1, saturación emocional. Acumulación de estrés, responsabilidades, expectativas, silencios, injusticias o pérdidas no procesadas. Todo se guarda. Etapa 2, desconexión. ¿De qué? De ti mismo o ti misma. De tus deseos, de tus límites. Empiezas a vivir en modo automático, cumpliendo con lo que se espera, pero sin sentirte realmente vivo o viva. Etapa 3, colapso. Algo sucede, una ruptura, una frase, una discusión, una pérdida, y todo lo que estaba contenido explota y te quiebra. Etapa 4, fragmentación. Ya no sabes quién eres, pierdes motivación, te sientes sin rumbo, hay apatía, tristeza profunda, pensamientos de desesperanza o de valorización. Y etapa 5, punto de inflexión. Y aquí hay dos caminos. Uno es seguir cayendo, más vacío, más disociación y más autodesprecio. Y el otro es decir, no puedo más así, pero no quiero quedarme aquí. Y ese es el punto donde algo nuevo puede empezar. Y aunque no lo parezca, haber tocado fondo es muchas veces el único lugar desde donde puedes reconstruir tu vida con verdad. Dímelo tú, que has pasado por esto. Dime si es mentira, porque lo has vivido. Y voy a darte ahora 5 acciones concretas que puedes empezar a hacer, incluso si estás totalmente destrozado o destrozada. 1. Reconstruye tu mundo en lo mínimo. Haz una sola cosa al día que te devuelva tu estructura. Puede ser tender la cama, tomar agua al despertar, escribir 3 líneas sobre cómo te sientes. La rutina no sana sola, pero crea el marco donde la sanación se vuelve posible. 2. No busque motivación, busca contacto. Porque cuando estás roto, no necesitas grandes ideas, necesitas conexión humana, un mensaje, una voz, una mirada que te sostenga sin juicio. No te encierres en la vergüenza de estar mal. Nadie que te ama de verdad espera que estés bien siempre. 3. Cuestiona el discurso del no valgo, porque este es el virus más común en quienes están destruidos. Creer que su dolor los invalida, pero tu dolor no te hace menos, te hace humano. Y tu historia no es tu identidad, es solo una parte del camino. 4. Habla contigo como si fueras tu mejor amigo o amiga. Imagínate diciendo lo que te dices a ti mismo. A alguien que amas, se lo dirías con esa dureza. Empieza a hablarte desde la compasión, porque tu sistema nervioso necesita cuidado, no castigo. Y 5. Activa la microacción de esperanza, porque no necesitas tener todo claro, solo una intención pequeña. Hoy no me voy a rendir. Hoy voy a escribirle a alguien. Hoy voy a salir 5 minutos para que me dé el sol. Cada pequeño acto de presencia es un ladrillo más para tu reconstrucción. Así que vamos a ir ahora mismo a un trabajo más profundo. Vamos a apagar estas luces. Busca un espacio seguro. Siéntate o recuéstate. Cierra los ojos y respira. Respira profundamente, lenta y profundamente, sin presión alguna. Trata de tomar lo que más pueda de oxígeno, pero sin presión alguna, lenta y profundamente. Eso, manteniendo el mismo ritmo de respiración. Consciente. Y vamos a ir imaginando que en medio de todo tu cuerpo roto hay un pequeño punto de luz. Es diminuto, apenas perceptible, pero está ahí. ¿Lo ves? Ahí está. Esa luz representa la parte de ti que no se rindió, la parte que aún quiere sanar, la parte que está viendo este video.
Inhala profundo. Y al inhalar, esa luz crece apenas un poco. Exhala. Y al exhalar, esa luz se expande lentamente por tu pecho. Inhala y permítele ocupar un poco más de ese espacio. Exhala y deja que limpie un rincón de tu tristeza. Hazlo 3 veces más, a tu ritmo. Ahora, con esa luz encendida dentro de ti, visualiza frente a ti la imagen de tu yo destrozado. Puedes imaginarlo llorando, confundida o confundido, en el suelo, como sea que lo sientas. Y quiero que desde esa luz interna te acerques a esa imagen tuya y la abraces. No le pides que se levante, no le exijas nada, solo abrázala o abrázalo. Y repite internamente: no estás solo o sola, no estás roto o rota. Solo estás cansada o cansado de cargar tanto. Y yo estoy aquí para volver a caminar contigo. Y lentamente vamos a empezar a volver, sin abrir los ojos, solo sintiendo cada parte de tu cuerpo. Y cuando sientas cada parte de tu cuerpo, vamos a empezar a volver a abrir los ojos. Tal vez no lo creas ahora, pero lo sé por experiencia y por cada persona que ha acompañado. Lo que viene después del colapso no es el fin, es el inicio de tu autenticidad. Porque cuando una persona toca fondo y empieza a reconstruirse, no lo hace desde las máscaras, ni de las exigencias sociales, ni desde lo que otros esperan. Lo hace desde su verdad más desnuda, desde esa parte que ya no puede fingir nada. Y por eso muchas veces quienes se han sentido más destruidos son también quienes luego viven con más profundidad, más compasión y más conciencia. No porque sean más fuertes, sino porque aprendieron a no abandonarse nunca más. Y ahora te pregunto a ti con total honestidad, ¿en qué parte de tu vida sientes hoy que ya no puedes más? Si te animas a escribir en los comentarios, te voy a leer con el corazón abierto. Y si no puedes escribir mucho, solo pon: estoy aquí escuchando, intentando. Y con eso basta, porque este espacio es para ti, para que sepas que no tienes que estar bien para ser digno de apoyo. Aquí puedes venir tal y como estás. Y una de las heridas más profundas cuando uno está destrozado, de sentir que nadie lo nota, que todo lo que te pasa es invisible para los demás, que puedes estar cayéndote por dentro y aún así te siguen pidiendo que sonrías, que trabajes, que cumplas, que no molestes. Y ahí ocurre algo muy doloroso, pero también
muy potente. Empiezas a verte tú. Porque cuando nadie te pregunta cómo estás, te ves obligado a preguntártelo tú. Cuando nadie viene a rescatarte, te conviertes en quien se queda contigo. Es la noche más oscura. Y esto no es romantizar el abandono. Esto es decir que hay una fuerza que se activa cuando todo se cae. Una parte de ti que se despierta y que empieza a decir, ya no quiero que me ignoren. Ya no quiero seguir fingiendo. Ya no quiero mendigar amor, atención o cuidado. Y ahí empieza tu verdadero camino de regreso. Y quiero decirte algo que nadie te dijo cuando te vieron colapsar. La gente que ha estado destrozada es la gente que más puede sostener el alma de otros, porque entendiste el miedo, la desesperación, la ansiedad que aprieta el pecho a las 3 de la mañana, la angustia de no saber a quién recurrir. Y eso te convierte en alguien distinto o distinta. Cuando sanas no vuelves a ser quien eras antes, vuelves siendo más consciente, más compasivo, más real. Y eso no se compra, no se aprende en libros, porque cada uno vive un proceso diferente. Se gana a través del dolor, que no te destruyó, aunque por momentos lo parecía. Si hoy estás en ese proceso, honra tu fuerza, aunque no se vea, aunque nadie aplauda, aunque estés solo llorando en silencio en tu cuarto. Déjame decirte que esa fuerza es real y te está reconstruyendo desde las cenizas. Y puede que estés pensando ahora mismo, ¿y si no me levanto nunca, Gonzalo? ¿Y si este dolor nunca se va? ¿Y si me quedo atrapado aquí para siempre? Esa es una pregunta legítima que te puedes estar haciendo. Yo también lo he escuchado en la voz de quienes no han podido más. Y no te voy a mentir, no sé cuándo vas a salir de ahí, pero sí sé algo. Nadie se queda en la oscuridad para siempre. Se sigue dando, aunque sea un paso chiquito por día. Lo que te hace quedarte no es el dolor. Es la idea de que ese dolor es todo lo que existe. Pero hay más. Hay algo más allá de esto. Y está esperando a que llegues. Sin prisa, sin culpa, sin exigencia. A tu ritmo, a tu modo. Con tus heridas, no a pesar de ellas. Así que toma tu cuaderno o simplemente cierra los ojos y date unos minutos para responder con honestidad. ¿Qué parte de mí hoy se siente rota, olvidada o invisible? Siguiente pregunta. ¿Qué necesito ahora mismo que nunca me permití pedir? Siguiente pregunta. ¿Qué palabras de consuelo me diría si pudiera abrazarme con amor? Y última pregunta. ¿Qué acto pequeño pero real puedo hacer hoy para elegirme, aunque sea un poquito? Esto no lo tienes que compartir con nadie, pero si necesitas escucharte tú, porque esa voz interior es la única que va a estar contigo siempre. Y si sentiste que este video te habló, quiero invitarte a ver otro video que va en la misma línea emocional. ¿Y qué es este? Porque muchas veces detrás de nuestro colapso hay dinámicas emocionales que nos desgastan sin que nos demos cuenta. Y este video puede ayudarte a entender por qué siempre sientes que da de más, por qué te cuesta poner límites y cómo empezar a recuperar el poder sobre tu vida emocional. Así que nos vemos ahí.